Es una verdad inquebrantable el pensar que la maldad solo puede ser ejercida por aquellas personas que realmente tienen un problema mental o están su mente predispuesta para ello. Y a veces no es así. Hoy vamos a hablar de los asesinos en serie y vamos a hablar de el arropiero, el asesino errante. El arropiero, uno de los, o el mayor asesino en serie que hubo en España, con Ana Madrid y con Noemi Torrellas. Con ellas dos, que han escrito este libro, nos vamos a acercar por primera vez dentro del viajero cuántico en el lado oscuro de la fuerza, como dirían en alguna película. Antonia, buenas noches. Hola, buenas noches. Efectivamente, lo que decías, ni todos los enfermos mentales son asesinos, ni todos los asesinos, creo yo, pueden tener un problema mental, sino que, bueno, utilizan la premeditación Ujú. para asesinar. Vamos a hablar de un asesino, como decías, un asesino en serie, el arropiero, llamado así porque su familia tenía bueno, vendía arrope, un dulce Muy muy conocido en La y Mancha en La Mancha y en Andalucía. Y en Andalucía, sí. Por eso le llamaban el arropiero. Le voy a decir una cosa, a ver, cuando en la tele veo que han detenido algún asesino, algún malhechor, y lo llevan pues con las esposas detenido ahí, custodiado por la policía, a mí a veces me entran así, tengo como sentimientos encontrados, ¿no? Porque digo, ay, pobrecito así, indefenso, custodiado, maniatado. Pero al momento digo, pero Antonia, pero si es un asesino o es un violador, ¿cómo puedes pensar, pobrecito? Y esto me lo he preguntado muchas veces por qué tenía esos sentimientos encontrados, ¿no? Al momento se me pasa, y digo, a ver, empiezo a pensar con la cabeza y digo, bueno, es que tiene que ser detenido y juzgado, ir a la cárcel si efectivamente ha cometido el delito. Yo me preguntaba por qué tenía estos sentimientos encontrados, hasta que leí una frase de Concepción Arenal, Arenal, que luchó por mejorar las condiciones en las cárceles de los presos. Y decía así, compadece al reo. Efectivamente, al reo hay que compadecerlo porque, en definitiva, eh, ha destrozado la vida de las personas a las que ha asesinado, ha violado, contra las que ha cometido un delito, ha destrozado la vida de esa familia, de la familia del asesinado o del violado, y ha destrozado la suya propia, ha destrozado la de su propia familia, ha destrozado muchas vidas, ¿no? Entonces, por eso tendríamos que decir que hay que compadecerlo. El arropiero ha sido, como decías, el mayor asesino en serie que hubo en España y yo creo que en el mundo, más que Jack el Destripador y el asesino de Boston. Ujú. Pero de todas formas, aunque nosotros individualmente pensemos que pidamos venganza, ¿no? El Estado y el sistema, por lo menos el que tenemos afortunadamente, es generoso y magnánimo, porque cuida a esas personas a pesar de todas las vidas que destrozaron. Y hablamos del arropiero, que en el último tramo de su vida fue recluido Psiquiátrico. en un psiquiátrico, concretamente en Santa Coloma de Gramenet, en la provincia de Barcelona, como nos dirán las protagonistas de la entrevista de hoy. Y ellas le estuvieron cuidando, claro, porque eran enfermeras. Por eso digo la magnanimidad del Estado y del sistema que cuida y preserva a veces de miradas indiscretas y a esas personas que en realidad han hecho tantos destrozos, han hecho tanto mal. Personas que pueden ser enfermos mentales, pero que tienen un componente
un componente de malignidad. Ujú. Pues esta noche nos vamos a acercar a esa figura, a la que tú comentabas, Antonia, a la del arropiero, pero de la mano de las dos enfermeras que le estuvieron cuidando hasta su muerte, porque ya se han escrito esto, el libro El arropiero, el asesino errante, y alguna de ellas ya la conocen porque ha estado aquí en El viajero cuántico con otro libro, Yo me confieso bruja, pero que ahora pues tienen en el candelero este libro que es primicia prácticamente en España y que se acercan a presentarlo a todos ustedes. Y con ello, pues vamos a inaugurar una serie de programas que irán apareciendo poco a poco, acercándonos pues a esas figuras, a esos asesinos en serie o no, que han deambulando no solo por aquí, por nuestro país, sino por el mundo en general. Es el lado oscuro que tal vez todos tengamos de alguna manera. Es el lado oscuro por lo que no hace falta ser ni genocida, ni asesino en serie, ni nada. Es la maldad muchas veces por la maldad, porque a veces la maldad nos tienta a todos. Seguimos la huella de algunos asesinos. El viajero cuántico. Otra manera de conocer la historia. Asesinatos. Homicidios. Asesinatos en serie. Historias. Muertes. Leyendas. Mitos. Bien, amigos, pues estamos con Ana Madrid y con Noemi Torrellas. Con las dos vamos a hablar. Yo quiero hacer un poco la presentación previa y es que Ana Madrid la habíamos tenido junto a Isabel Márquez en su momento dentro del programa del Viajero Cuántico, hablando de un libro, Yo me confieso bruja, que bueno, nos cautivó a todos. Y hoy, tanto con Noemi como con Ana Madrid, vamos a hablar, les digo a todos ustedes, porque ellas son especialistas en salud mental, son investigadoras de la historia y son antropólogas. Les gusta la antropología, desde luego la viven como profesión, ¿no? Y le gusta otra cosa que es la novela negra. Y claro, la novela negra pues habla de asesinatos, de criminales Y de y de policías. muertes y de policías malos y buenos y de todo eso. Y con ellas vamos a inaugurar esta sección, nuestra serie B, si podemos decirlo así, dentro del viajero cuántico. Y vamos a hablar de un libro que han escrito las dos, que es El arropiero, el asesino errante, que es de editorial Círculo Rojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Bien. buenas tardes. Bueno, pues la vida del arropiero eh, de un asesino en serie es cinematográfica 100%, ¿no? Totalmente. Pero lo que pasa que este es un país en el que siempre le han dicho que si el arropiero hubiese vivido en un país anglosajón, tendría ya 30 películas y 80 libros. Y porque aquí prácticamente solamente lo conoce la gente que está muy metida en el tema. Ujú, Pero la gente de a pie no lo conocen, pero a ujú, la que les explicas quién es, inmediatamente crea un interés y todo el mundo pues empieza, bueno, están comprando el libro porque les viene de nuevo. Este hombre fue el mayor asesino en serie que hemos tenido en España, el ujú. mayor. Y fuera de España está considerado, dices el arropiero, y a la gente le suena peor que el mismo Jack el Destripador o Ted Bundy. Fuera es muy conocido. Por eso, una de las cosas por la que lo hemos escrito es porque se le conozca aquí, porque es nuestro asesino en serie. El libro hace muy poquito que ha salido a la luz, ¿no? ¿Verdad? O sea, Sí, prácticamente si no somos primicia, casi casi, dentro del casi, viajero. sí, Estáis en sí. primicia, sí, estáis en Pues primicia. os Está agradecemos. calentito, calentito. Os lo agradecemos.
Antonia, buenas noches. Buenas noches. Hablaban de que es el mayor asesino en serie que hemos tenido en este país. Eh, bueno, que ha hecho bueno a Roma Santa, del que hablaremos largo y tendido también Oh, en otro momento, porque Roma Santa, el asesino en sí. serie gallego, Orensano, que nada tiene que ver conmigo, salvo la coincidencia de que somos de la, de la misma provincia, pues me parece que mató a 8 o 10 personas. Ya, que ya Sí, son. sí llegó, ¿eh? Pero este se lleva vamos, la palma, ¿no? Sí, El sí, arroquero. el Roma Santa mató, sí llegó a 6 o 8, ¿eh? Ujú. Y, pero bueno, igual algún familiar tuyo se llevó por delante también. Pero este fue el primer asesino en serie español. Pero el arropiero es el mayor asesino en serie. Se habla como mínimo de 48 crímenes. Bueno, tengo que decir que yo sepa, no se llevó por delante a ninguno, a ningún familiar mío, pero Bueno, tengo mejor. pero tengo que decirte que cuando yo era pequeña me asustaban, bueno, a los niños en general nos asustaban mucho con con el coco, como a todos, ¿no? Pero sobre todo con el sacauntos, o el equivalente en castellano al sacamantecas. Y claro, yo crecí pensando, con miedo, cuando pasabas por un lugar oscuro, ay, me va a salir el sacauntos o el Ya. sacasangres, que también le llamaban. Pero luego cuando crecí, yo pensé que ese, bueno, pues era un personaje que en realidad solo existía en el imaginario popular. Pero en un viaje a la parroquia de Esgos, que por allí anduvo, de una parroquia orensana, estaba la vida escrita en paneles, la vida de Roma Santa. Digo, pues sí que existió, El mira, hombre lobo. el hombre lobo, que realmente era el sacasangres o sacauntos con el que me asustaban de pequeño. Pero bueno, hoy vamos como decíamos, de hablar del arropiero. Pero vosotros estáis aquí no solo porque habéis escrito el libro, sino porque lo conocisteis realmente, ¿no? Como enfermeras, Personalmente, porque claro. Aníbal efectivamente ha hecho una presentación vuestra que sois expertas en enfermedades mentales, pero enfermeras, que es una profesión que a mí me cautiva, dignísima, porque las enfermeras son las que realmente cuidan a los enfermos. Un homenaje a todas ellas y, por supuesto, a vosotros. ¿Cómo llegasteis Es a una- conocer Imagínate lo que es cuidar al arropiero. al arropiero? ¿Cómo llegasteis a conocer al arropiero? Bueno, Ana, ¿quieres decirlo tú o lo digo yo? No, no, explícatelo tú que lo tuviste más tiempo que yo. Bueno, vale. Este hombre, el arropiero, él estaba en un penitenciario psiquiátrico Ujú, y él no podía salir allí ya de por vida porque era un hombre que, bueno, si salía a la calle empezaba a matar a diestro y siniestro porque él mataba por matar. ujú, Y, pero, ¿qué pasó? Que en el 1996 cambió la ley y entonces se dijo que ningún inimputado, porque él no estaba en la cárcel, ¿eh? Él estaba en un psiquiátrico penal. ujú. Él no fue declarado culpable, fue inimputable. Y Porque se entonces, suponía que estaba loco, se suponía que estaba sí, loco. sí, dijeron que él era un enfermo mental, inocente de todos sus actos, por lo tanto, no podía ponerlo en la cárcel. Entonces, estuvo primero en el de Carabanchel, luego en el de Foncalén, y estando en el de Foncalén fue cuando cambió la ley, que la ley decía que ningún inimputable podía cumplir más pena de la que hubiese cumplido si hubiese sido un preso normal. Total, que este hombre con 53 años se veía libre, era un hombre libre, pero todos los psiquiatras y jueces, y porque este hombre llevaba a todo el mundo de cabeza, ¿eh? La policía, todos, claro, dijeron que no se podía dejar en la calle este hombre, porque, Porque bueno, había dejado un reguero ya de muertos por toda España, unos pero 48, creo que sí, decís, sí, ¿no? pero con 28 años, porque él lo encerraron a los 28 años, ¿eh? Con 28 años ya había hecho todo eso. O sea, este hombre salía a la calle y hubiese matado entre 1 y 3 diarios. Y entonces, bueno, pues como no podía quedar libre por la sociedad, porque un policía dijo que si este hombre quedaba libre habría que hacer un cementerio para él solo, ¿no? Ujú.
Entonces, pues nos lo trajeron a nosotros. Nosotras estábamos en el psiquiátrico de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, y allí nos lo trajeron. En principio dijimos pues que iba a ser difícil. Nosotros éramos enfermeros, sanitarios, no éramos carceleros, ni la estructura era una cárcel, pero es igual. Judicialmente nos lo encolomaron allí y no hubo manera de hacer entender nada. Porque In- perdona Noemi, cuando lo llevan allí, ¿es para que cumpla condena allí o es No, no, para que no, lo que- rehabilitéis? Para curarse. no, no. Para que no estuviese por la calle matando, Claro, claro. porque Sí, con el cambio ese de ley quedaba ya como un hombre libre. Él tenía que ir a la calle, pero Ujú. no podía estar en la calle porque hubiese seguido matando. Y entonces la mejor solución que les pareció fue esta, porque además este psiquiátrico quedaba cerca de donde vivía su única hermana y bueno, como quedaba cerca de Mataró, que es donde vivía ella, pues lo trajeron aquí. Si no, igual lo hubiesen llevado a San Boi, pero por la calle no podía estar y entonces lo llevaron allí. Aunque fuese un hombre libre, psiquiátricamente decían que no podía estar en la calle. Y hay artículos, hemos leído, nos hemos encontrado con muchos artículos de él, porque de él se ha escrito mucho y la prensa lo ha perseguido mucho. Incluso cuando estaba allí con nosotros, no sabían dónde estaba, lo tenían perdido y nosotros no podíamos decir dónde que estaba él allí, ¿no? Por el secreto profesional, digamos. Claro, claro, y evidentemente, claro. porque si no la prensa hubiese estado en la puerta todos los días. Claro. Y no era plan, porque además a él esto le gustaba, ¿eh? A él le gustaba mucho que la prensa hablara de él y salir en Claro, fotos y haciendo poses y todo, claro, la publicidad y ser el mayor asesino, a él le gustaba mucho. claro. Y nada, pues entonces ahí estaba encerrado, por la calle era imposible estar. Y lo que pasa que él cuando llegó venía solo con 53 años, pero tenía un envejecimiento precoz porque él había sido fumador de 4 y 5 cajetillas diarias toda la vida y venía con una enfermedad pulmonar. Lo cual, por un lado, estaba bien porque no podía echar a correr detrás de nadie, pero tampoco estaba por otro lado, nos complicaba porque teníamos que ponerle oxígeno y para ponerle oxígeno teníamos que estar casi abrazándolo. Claro. Y es un hombre que mataba con el golpe del legionario, te daba un golpe así La en tráquea, la la tráquea tráquea, la tráquea. y además tenía una fuerza sobrehumana. Ujú. O sea que este hombre si hubiese querido, bueno, ya lo decía también el inspector con el que hizo, al final hizo amistad y todo con él, ya lo decía, dice, este hombre no se hubiese podido matar en cuanto le hubiese dado la gana. No, Ya sabemos bueno, conocemos que tuvo un historial delictivo tremendo, pero cómo en la calle, pero cómo era, parafraseando el título de la novela bueno, que no es una novela, de María Ángeles López Celis, Los presidentes en zapatillas, no tiene nada que ver, evidentemente, presidentes tranquilos que no, no les consideramos asesinos. Pero ¿cómo era el arropiero en zapatillas en esa última casa en la que vivió, en la que estuvo recluido? bueno, Era él un- allí, vale, Ana, Ana, un sí. inciso y no, sigue no, no, siendo. que quería comentar que era un hombre tranquilo, que le gustaba estar sentado tomando el sol, fumando, recogiendo colillas. O sea, su obsesión era fumar, comer, dormir y estar a pensión completa. Era un hombre tranquilo, que no se metía con nadie y hacía su vida allí, pues bueno, como si hubiera estado en una pensión. Pero habláis, Lo que habláis, pasa, al- habláis sí, lo algo que de pasa es, de la mirada que tenía especial, ¿no? eso es lo que iba a decir yo, porque Ah, él vale. allí estaba tranquilo porque le interesaba estar tranquilo, porque él tenía mucho miedo de que si salía de allí, donde era el sitio en el que él se había sentido mejor en toda su vida, tenía miedo de que lo volvieran otra vez, si él hacía algo, lo volvieran otra vez a Foncalén o a Carabanchel. Por lo tanto, intentaba portarse bien, pero había veces que no podía y se le cambiaba. Cuando le veías que te miraba fijamente y los ojos se le ponían de la manera que se le ponían, hacía un cambio de repente de cara
que lo veías todo en su cara, ¿no? Es como decía el inspector, dice, de repente se le veía la maldad, ¿no? Entonces, en esos momentos es cuando a nosotros se nos ponía la piel de gallina, se nos encogía todo y procurábamos nunca estar a solas con él ni darle la espalda, porque además ya nos lo aconsejaron. Pero por muy tranquilo que él quisiera estar porque le interesaba, no podía evitar esos arrebatos que él tenía, que cuando estaba en la calle era tener el arrebato en un segundo y en 3 ya se había cargado a alguien. Porque cuando llega Ana, cuando llega Noemi allí, ¿él de qué está diagnosticado? Bueno, Ahí, Él sobre está, todo, perdona, no, es que tú lo tuviste en el ingreso. sí, bueno, él vino diagnosticado, bueno, tenía parafilias como la necrofilia, él le gustaba hacer el amor preferiblemente con las mujeres ya muertas y tenía un diagnóstico de esquizofrenia. Aparte de que algunos dudaban si él era retrasado mental o no, se le hicieron pruebas y no lo era. El mismo inspector que estuvo con él dijo que de eso, vamos, a él le preguntaron a sí mismo, le dijeron, ¿el arropiero es retrasado? Y él dijo, retrasado, los cojones, dijo. Porque además tenía incluso memoria fotográfica, era un tío muy inteligente. Lo que pasa que, bueno, él se hacía el tonto cuando le interesaba. El diagnóstico era esquizofrenia y parafilias. Y luego tenía también el triple cromosoma, tenía un cromosoma Y además, los hombres son XY y él era XYY, que es lo que le hombre, llaman claro. el cromosoma del criminal. Que ¿Eh? además no es tan común Mm, tener ese cromosoma. No. Bueno, el También cromosoma llamado, de Boston también lo perdona, tenía. Mm. sí, también es el llamado el cromosoma del superhombre, Ujú, pero del superhombre no, porque, por ejemplo, los ingleses tienen un 10% de la población el cromosoma extra. Y evidentemente no son asesinos, ujú, no era ujú. una Tam- causa por la que fuera asesino. También en los documentos, en los documentos que se pueden recoger, también hablan y abiertamente de que era psicópata. Era psicópata por ese nublamiento que tenía en cuanto a asesinar o tiene algo que ver con la esquizofrenia. No, no, de hecho es bastante difícil diagnosticarlo. Nosotros estuvimos entrevistando en el libro, sale una entrevista que le hicimos a su psiquiatra cuando Ujú, le hizo el ingreso y le preguntamos, ¿tú realmente crees que era esquizofrénico? Y él dijo, no lo sé, no lo podría asegurar. Pues venía con el diagnóstico, dice, pero igual era un diagnóstico que le habían hecho muy tempranamente. ujú. Dice, pero de hecho medicación psiquiátrica llevaba muy poca, ¿eh? Sí, Él también. llevaba más medicación por su problema respiratorio, ¿eh? De psiquiátrica llevaba muy poquita. ¿Y qué era este hombre? Pues bueno, pues lo que cualquier asesino en serie, pues maltratos en la infancia, porque no solo es un factor el que hace un asesino en serie, maltratos en la infancia, em, eh, analfabetismo, pues eso, incultura, maltratos, pobreza, buscarse la vida. Él con 14 años ya iba por el barrio chino buscándose la vida, prostituyéndose, tanto con hombres como mujeres, porque como él era bisexual. Y además tenía otra enfermedad que era anaspermatismo, que es que no puede eyacular. Y Ujú, entonces, al no poder eyacular, él mantenía una erección igual 3/4 de hora o 1 hora. Y eso hacía, hacía que fuese muy buscado por la clientela, ¿no? Porque claro, es, el tema con él era largo, ¿no? Y bueno, tenía un montón de cosas raras. Ahora, si queremos ponerle, pues bueno, pues era, pues sí, eso, un psicópata adornado y aumentado con todo lo que puede tener un asesino en serie. Lo que pasa que él era de los desorganizados, porque normalmente suelen tener un patrón. Él no, él mataba por matar y cuando le venía bien y le daba igual robar una cartera que robar una vida. No ujú. tenía nula empatía, o sea,
Eso es lo que trajo durante mucho tiempo a los investigadores, a la policía que iba tras sus huellas despistados, ¿no? Que no había un patrón, ¿no? No, no, era Sus imposible. crímenes eran asalto-mata, por así decirlo. Aquí te Sí, pillo, sí, Sí, sí. sí, ¿eh? sí, sí, sí. Era totalmente desorganizado y fue por eso que pasaron años hasta que lo detuvieron. Y tampoco lo detuvieron porque tuvieran pruebas, sino por una detención de una chica que murió, que era su novia, y lo descubrieron porque se equivocó en una entrada de cine. Dijo que había estado en el cine cuando no había estado en el cine y la policía le preguntó por una película que había visto y resulta que no la había visto. Entonces fue una serie de errores, pero no fue porque lo descubrieran realmente como asesino, ¿no? De ahí fueron tirando del hilo, pero hubiera podido estar matando años a gente porque era, como dice Noemi, totalmente desorganizado. O sea, mataba por impulsos y ahí quedaba el cadáver, Sin tirado premeditación, donde se encontrara. sin premeditación ninguna. Le daba por matar, aquí me apetece matar y ya está. Sí, sí, No y le podía, con medios de no le podía oportunidad. Si tenía una piedra, usaba la piedra. Si había un río, lo ahogaba. Lo que tuviera a mano. Claro, porque antes decíais que utilizaba el método del legionario, ¿no? De romperte la tráquea, pero veo que utilizaba lo que pillara, lo que en ese momento, pues encontrase, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, pensar que la, la oportunidad. el golpe del legionario no deja pruebas, no deja huellas. Claro. Ujú. Te hunde la tráquea y muchas veces golpeaba con el golpe del legionario y luego ahogaba. Eso Entonces, claro, no había pruebas. lo aprendió en la Legión, ¿no? Porque se alistó en la Legión, ¿no? Después de una infancia Claro. desestructurada totalmente, ¿no? Después de haber pasado por el barrio chino y de haber, bueno, recibir de su familia golpes y de todo. Porque decís que nació en la clínica sevillana de las Cinco Llagas, ¿no? Y hacéis así alusión de que era ya una clínica con fama de fantasmagórica y además que su madre murió por el parto. Me pareció un mal presagio, ¿no? Ya todo le relacionaba un poco con la muerte este buen hombre, Desde que nació. entre comillas, claro. Hay Sí, una, sí. hay una cosa que habéis dicho que tenía memoria fotográfica. O explicaba a quien le escuchase con pelos y señales los crímenes que había cometido, ¿no? Todo, todo. Lo recordaba todo. Se hizo un viaje con él para ir recorriendo lugares donde había hecho los asesinatos. Y si había algo, habían cambiado un colchón o habían cambiado una mesita, él decía, este no era el colchón, la mesita esta estaba allí. Y igual habían pasado 7 años, ¿eh? O sea, lo llevaron Sí, para... sí. he visto una nota, la caravana de la muerte, es decir, que el inspector Ortega del puerto de Santa María, creo recordar, a él le confesó un crimen, pero poco a poco fue descubriendo que había cometido muchos más crímenes, ¿no? Y él le llevó con varios policías a recorrer España, a descubrir el reguero de crímenes que había hecho, ¿no? Hicieron un vínculo Sí, muy especial. no, no, Diana. no, que digo que el inspector Ortega se hizo muy amigo de él y sutilmente le fue tirando de la lengua e invitándolo a comer, llevándolo al parque de atracciones, lo llevaba a sitios que él nunca había estado y se fue confiando poco a poco en él. Con lo cual, con la memoria fotográfica que comentamos, fue diciendo dónde había hecho los asesinatos y las características del lugar, como dice Noemi, pequeños detalles que no se hubieran podido saber si no hubiera estado allí. Y gracias a eso, pues pudieron reconstruir 7, aunque él confesó 22 con pelos y detalle, hasta llegar a los 47 que ya nunca se pudieron demostrar, pero que se supo que los había hecho él.
Vosotras en el libro hacéis un recorrido por muchos de los crímenes, ¿no? Porque yo he leído, pues eso, el crimen de Antonio Rodríguez, el de Adolfo Fols, el de María Bondri, el de Venancio Hernández. Os habéis dedicado no sé si a reconstruir con exactitud cada crimen, pero sí unos cuantos, ¿no? Sí, los 7 que pudieron hacer con el recorrido, porque tuvieron que acabar la caravana de la muerte porque los llamaron del juzgado para encerrarlo ya directamente, Ujú. porque ya tenían de sobras. Porque estaba de momento en custodia policial, pero no había sido juzgado, ¿no? No, no, no. De hecho lo tuvieron que hacer deprisa y corriendo porque descubrieron que tenían al mayor asesino en serie en la cárcel sin haber sido juzgado ni declarado culpable. O sea que lo tenían secuestrado. Y entonces corrieron todos y en lugar de hacer un juicio largo y tal, pues bueno, se reunieron el juez con un amigo suyo que era el abogado defensor, un fiscal, psiquiatras. Entonces, en vista de lo que había hecho y todas las parafilias que tenía y las enfermedades varias y tal, dijeron que era un enfermo mental, por lo tanto, inimputable, y fue cuando ya lo llevaron al centro penitenciario psiquiátrico. Cuando os hacía la pregunta de cómo era el asesino en zapatillas, bueno, decíais que le gustaba alardear y salir en la prensa. Bueno, que supongo que era que tenía mucho narcisismo, ¿no? Eh, Mucho, mucho. mucho. Precisamente por eso. Yo creo que podría ser que hubiese confesado o se hubiese inventado más crímenes de los que realmente había cometido, porque esto creo que otros asesinos en serie también lo hacen un poco por alardear. Mira, qué valiente soy, ¿no? Un poco. No, 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 nosotras más bien creemos que se quedaron algunos en el tintero. Ujú, Algunos que sí, creemos que fueron incluso más. Pues de ujú. hecho, su hermana vino un día a verlo, allí al psiquiátrico, porque su hermana venía a verlo. Y ella no acababa de creerse, ¿no? Era una mujer, pues le habían incluso puesto un cheque en blanco para que hablara y ella jamás. Al contrario, es siempre defendiéndolo. Y un día le preguntó, pero Manolito, ¿tanta gente has matado? Y él, con su mirada fría, que sabía poner cuando quería ponerse frío, la miró y le dijo, y más. Porque su hermana lo sacó de aquel ambiente de malos tratos que recibían en el seno de la familia y se lo llevó de Sevilla, supongo, a Mataró, ¿no? A la provincia de Barcelona. sí, se Sí. fue con la abuela, se fue con la Ajá. abuela y estuvo un tiempo trabajando, hacía pequeños trabajos, pero bueno, con 14 años ya se dio cuenta de que haciendo de chapero en el chino, incluso vendiendo su sangre, pues podía sacar mucho dinero y siendo el chulo de las prostitutas. Entonces, pronto dejó los trabajos normales y se fue por Barcelona. Pero en principio la hermana lo sacó de los malos tratos, sobre todo del tío, porque el tío lo acusaba de la muerte de su madre. Eso, a eso iba, porque se murió su madre en el parto y esto ha pasado muchas veces, ¿no? Que, claro, un niño no es culpable de que una madre se muera en el parto, evidentemente, pero ha habido familias que culpan a esa criatura de la muerte. Está en la literatura, pero está también en la vida real, ¿eh? Entonces eso hace que una persona caiga también en una especie de Y que pozo la, negro y... y que la familia de ella no debían ser tampoco algunos muy normales, ¿no? Porque cuando hay un enfermo mental suele haber más de uno en la familia. Ujú. De hecho, su madre no murió durante el parto, murió a consecuencias 2 meses después. Ella tenía una enfermedad coronaria y cuando había tenido la primera hija 5 años antes ya le dijeron que no volviera a tener ningún otro porque el sobreesfuerzo le podía costar la vida. Pero ella, bueno, pues quiso tener un segundo y así fue. Ujú. Eh, Vosotras, claro, habéis analizado, queriéndolo y sin quererlo, al arropiero desde el punto de vista, pues, médico, en vuestro caso, desde el punto de vista de la enfermería y de la salud mental. Pero en el libro también hacéis alusión y ahora indirectamente o más directamente habéis hablado de la policía
y de algún comisario. Antes te hablabais de un comisario, no sé si no le dabais el nombre, no sé si porque no queríais o porque no queréis Ortega. involucrarlo. Ortega, Vale, Ortega, vale. sí, sí que es cierto. Porque este es el Ortega es el que aparece en el libro, que os ayuda en vuestra investigación de todo lo demás. ¿Qué opinaba la policía? ¿Qué opinaba la policía? Porque ya tenemos vuestra opinión, pero ante la policía era un psicópata, estaba realmente, tenía un Sí, problema de salud mental sí, o la policía no creía en nada de esto. sí, sí, para ellos era un enfermo mental, lo que pasa que muy inteligente y sabiendo muy bien, o sea, siendo consciente de lo que estaba haciendo. Él sabía que estaba matando. Lo que Ujú, pasa que el impulso le podía más, pero ellos sí lo tenían como un enfermo mental y sabían, pues eso, lo que hemos dicho antes, que en cualquier momento los ujú. podía haber atacado a ellos también. Pero vosotras en el libro, El arropiero, el título de vuestro libro es El arropiero, el asesino errante. Entonces, la pregunta ¿es errante porque huía de la zona de sus crímenes o es errante simplemente porque iba dando tumbos por España y donde caía, pues si se terciaba, Fuera. mataba a alguien? ¿Por qué Eh, le decís errante, Ana? Era asesino errante porque él deambulaba. El primer asesinato lo hizo en el Garraf, en la playa del Garraf, a una persona que estaba durmiendo tranquilamente y no supo ni por qué lo había matado, si por robarlo o por qué. Entonces él deambulaba, se iba de un lado para otro. Pensad que llegó hasta Francia, no se sabe cómo llegó hasta Francia, pero si pasó en tren, en autobús, él se movía por Perpiñán, por donde fuera, volvía, mataba, luego se Italia, volvía otra vez. Italia también. Entonces, Italia con la mafia, se dice que también estuvo allí. Entonces, él deambulaba, por eso le pusimos el nombre del asesino errante, porque como veis es que mataba en Chinchón o en Ibiza, donde él quisiera ir, es decir, que iba vagabundeando por el mundo, ¿no? Ujú. Y no sé, Porque él estuvo inscrito en la Legión. Y me parece que después de un tiempo en la Legión, no sé si se fuga o le dan la baja médica o exactamente qué es lo que pasa, desaparece de la No se Legión, llega a saber, no no se se- llega a saber. que no se quiera saber. A ver, ¿cómo No que se no? llega a saber por qué Ah, que no salió de se la quiera Legión. saber. Te entendía mal. Claro, si lo expulsaron, si se fue, es que él no aceptaba normas tampoco, era una persona que era, bueno, vivía su vida como quería y entonces, claro, la legión es muy normativa. Había que seguir unas normas, ¿no? Y dudamos mucho que él pudiera estar mucho tiempo ahí. No, No pudimos averiguar por qué marchó de la legión. no. ¿creéis que en algún momento se arrepintió de lo que hacía o le daba lo mismo? Él no le importaba el sufrimiento y el dolor de los demás. No. Nunca, 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 nunca. Le daba absolutamente igual. Es más, cuando él, porque a nosotras nos explicaba, allí estando en la clínica, había días que nos explicaba. Y sobre todo también a uno de los psiquiatras se lo explicó todo. Nosotras también, pero a él mucho, mucho, ¿no? Y coincidió que uno de estos psiquiatras había sido amigo de la chica de Ibiza que él mató. Y cuando se lo estaba explicando, el arropiero volvía a revivir el asesinato, incluso se excitaba, recordándolo, volvía a excitarse. Y el médico el psiquiatra, dice, es que me supo muy mal, dice, porque lo vi excitarse mientras me explicaba cómo tenía relaciones sexuales con la chica ya muerta, porque era amiga mía, ¿no? Claro, y le llegó más. Pero que no, él disfrutaba recordando y explicando. Es decir, que había Ajá. un componente también de abuso sexual, supongo que en vida y post-mortem, ¿no? Él prefería post-mortem. Eh, Sí, eh, Ana, perdón, quería comentar sí, que sí. post-morte le gustaba más porque así no hablaban ni se quejaban. Ya. ¿Vale? O sea, era una expresión suya porque decía, bueno, así no molestan, así están más calladitas. Hago lo que quiero, claro. Sí, Ujú. Ana, Noemi, eh, Larropiero murió, si no me equivoco, en el 98. Sí, sí. Eh,
¿Por qué habéis esperado tanto a escribir este libro? Porque nosotras, a ver, no se nos había ocurrido nunca escribir. Y ahora, hablando de esto de asesinos en serie, cuando decidimos hacerlo, nuestro primer libro fue El sacamantecas y el hombre del saco, Ajá. que este fue nuestro primer libro, que ya tiramos por lo de los asesinos en serie, nos dio por ahí. Vale, vale, vale. Bueno, yo lo decía porque, no sé, tratar tan de cerca al arropiero, como creo Sí, que es influyó, normal que pasara, dejaría un pozo, pues ahí, quiero decir, claro. estamos hablando con la perspectiva del tiempo, pero habría que veros a vosotras dos en el momento allí con el arropiero, ¿eh? Sí, Porque sí, ahora había que vernos, sí, había que vernos. las personas que nos están viendo, pues ven que hay cierta sonrisita o tal, no sé qué podemos hacer, porque es la perspectiva del tiempo. Pero habrían que veros por un agujerito vosotras dos tratando el arropiero allí, en aquel tiempo. Tendría que ser escalofriante. Mucho, mucho. Mucho, pero y un día lo hablábamos con más gente, ¿no? Del equipo y decíamos, si es que él era un hombre que no asustaba para nada, no es que tuvieses delante un monstruo, no, pero te provocaba un miedo horroroso, porque sabías quién era, sabías todo lo que había hecho y sabías que en un segundo, con uno de sus golpes, es que te iba a eliminar y no te ibas ni a enterar. Y eso podía ocurrir en cualquier momento. Entonces siempre estaba, por mucho que llegaras a veces a empatizar con él, incluso a reír con él, siempre tenías que tener ojos hasta detrás. Decías que tenía una fuerza sobrehumana y la simpatía de Cantinflas, ¿no? Le gustaba Sí. imitar al cómico, ¿no? Al actor. Y te dejaba un bigotillo como Cantinflas. Bueno, desde jovencito le había gustado mucho Cantinflas, ¿no? Le gustaba mucho el cine y uno de sus ídolos era Cantinflas. Ya que era Entonces él siempre mitómano. se recortaba el bigotito y bueno, y que no lo tuviera bien recortadito, porque entonces se enfadaba. Ujú. Porque era atractivo, ¿eh? Fue atractivo de joven, era un hombre guapetón. Ajá. Sí. Y entre sus crímenes figuraban niños o no No, iba por esa vía? no, Los niños no, No, siempre no. adultos. no. Sí, sí. Y además sí que es verdad que tenía esa gracia gaditana. La tenía. Él era Gracias, divertido. ahí el gato. Bueno, el gato. Él me ha inspirado mucho. No, no te preocupes, esta es de esas cosas que aparecen en los vídeos que todo el mundo luego se pone a hablar de eso. He visto esto, fíjate lo que ha pasado. O sea, El que En gato. los, ya va bien los efectos especiales. en los agradecimientos del libro pongo que le pongo gracias a mi gato, al Platón, porque el ronroneo me inspiraba mucho. Por favor, llamándose Platón, tiene que salir en este programa, ¿eh? Ana, Noemí, Una, ¿habéis? una cosita os quería comentar. Cuando habéis dicho que por qué queríamos escribir este libro, también hemos visto que había mucha desinformación del arropiero. Habían, es que cantidad de invenciones, incluso en prensa seria. Y fue una de las cosas que, claro, al haber conocido al personaje, pues sí dijimos, tenemos que de alguna manera escribir Desmitificar. algo veraz, ponernos en contacto, ya que teníamos nosotros las posibilidades de tener a los psiquiatras compañeros que lo trataron, pues tener la información realmente pues auténtica y veraz, ¿no? Mm, ujú. Claro, es lo que hace este libro tan atractivo, ¿no? Porque son documentos y es información de primera mano, de primerísima mano. Perdona No que es, lo conocieron. no es que me han contado, es que lo conocisteis y luego conocisteis a policías, a investigadores que a su vez estuvieron con él, con lo cual cotejar las ideas a lo mejor preconcebidas que podríais tener vosotras de lo que habían contado con lo que realmente vivisteis es lo que hace este libro pues fascinante, ¿no? No, es que incluso leímos artículos que decían que él murió vagabundeando y matando por las calles. Y decíamos, pero por Dios, pero ¿cómo pueden escribir esto, publicarlo y quedarse tan tranquilos? Claro, porque la gente, de hecho,
Este libro lo podía haber escrito gente que lo conoció cuando estuvo en Carabanchel o en Foncalén, pero no conocían su final. Entonces Ujú, nosotras sí, porque lo hemos tenido hasta que murió. Pues ujú. era necesario este libro, era necesario este programa para tener a estas personas, a vosotras dos, Ana, Noemí, que lo habéis conocido de primera mano. ¿Y habéis tenido pesadillas con este hombre cuando os ibais a casa? ¿Cómo era vuestro, ay, estoy refugiada en mi casa? ¿O cómo era el salir de la clínica y dejar al arropiero pues con el siguiente turno, por ejemplo? Bueno, por salud Bueno, yo mental, como somos expertas en el tema, tendríamos que hacer una limpieza al salir de allí, ¿no? Porque es que era el arropiero, pero también habían otros Otro, asesinos, claro. violadores, Claro. etcétera, etcétera, que bueno, el más importante fue él, pero había dentro buenas piezas, ¿no? También. Entonces, por higiene mental tenías que hacer un barrido cuando salías de allí. Ujú. Ya que sois vosotras especialistas en antropología, eh, os quiero hacer una pregunta y me contestáis cada una, por favor. ¿Qué nos atrae del miedo? ¿Por qué a la gente, a muchos que nos escuchan o a personas que han oído hablar de asesinatos o de crímenes o de pasar miedo simplemente les gusta ir a ver una película de miedo o les gusta ir a un escape room de estos donde se pase fatal? ¿Qué es lo que creéis vosotras que atrae del miedo a la gente en general? sentir sensaciones muy al límite, sentirse muy, muy al límite, vivir cosas que cotidianamente no vives, pero que sabes que están ahí, que pueden pasar, que les pasa a otros. Un poco el morbo también fíjate lo que le ha pasado, ¿no? Y, y yo esta pregunta también me la he hecho alguna vez, también me la he hecho. Y siempre que me la he hecho me he dado respuestas diferentes. Pero básicamente en mí creo que es pues A ver, yo tengo un hijo que va a las escape rooms estas de miedo y si tiene que ir a Francia, va a Francia, ¿eh? Si hay alguna que les pone mucho. Y es por eso, pues porque lo que les hace vivir, o sea, el chorro de adrenalina que Ujú, vas descargando no es algo que hagas cotidianamente. ujú. Ana, Nosotros sí que lo hacíamos bastante porque teniéndolo a él allí, pues sí. sí que es verdad que algún día salías de allí diciendo, hoy me da la impresión de que me ha ido de pelos. Fua, madre mía. Ana, ¿y tú qué Sí. opinas? ¿Por qué nos gusta el Yo miedo? creo que porque es esa sensación de estar al límite, de ese palpito del corazón que te produce y que sabes que no va a pasar nada, ¿no? Realmente, porque si fuera real, pues sería otra cosa, ¿no? Pero vivir esa experiencia oscura, que, 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 que no sé, es que es como dice Noemí, es inexplicable, ¿no? Pero que te genera mucha adrenalina y bueno, y ya sabemos que cuando generas eso, pues luego tienes una sensación de relax, ¿no? Después Ujú, de descargar la adrenalina. ujú. Si tenemos esa sensación, ¿no hay un psicópata en cada uno de nosotros? Uy, Todos tenemos un lado oscuro, todos pues tenemos seguro. un lado oscuro. Que no nos Sí, pongan sí. a prueba. Pero, Mejor que no nos pongan a prueba a nadie. claro, decía Freud que creo que era Freud, ¿eh? Siempre digo que es Freud, pero no estoy bien segura. La frase sí que la recuerdo, es el ser humano no es bueno ni malo, sino complejo. Pero cuando hablamos de estos criminales, la frase, yo no compro ese relato, ¿eh? Porque esto de complejo sí la maldad sí que es compleja, pero yo creo que son malos, malos, re malos. Y Bueno, hay gente que puedes decir es una mala persona, pero normalmente estos asesinos en serie, los famosos, Jack el Destripador, mandando una carta a Spolanjar con medio riñón dentro, diciendo me llamo Jack el Destripador y el otro medio riñón me lo comí. Todos estos asesinos tan dramáticos retorcidos, claro, encima retorcidos, además de son malos enfermos, retorcidos. son enfermos mentales, no. Y como hemos dicho antes, hay muchos factores que les llevan a esto. Porque uno puede ser un enfermo mental, pero no un asesino en serie.
Uno puede ser un maltratado, pero no un asesino en serie. Pero puede ser pobre, pero cuando ya empieza a juntarse todo, Claro. el arropiero fue abandonado por su padre también cuando nació. Es que lo tuvo todo, ¿eh? Lo Una tenía todo. infancia dura, claro. Ujú. Claro, alguien Pero la puede... maldad existe, La pero la maldad. maldad existe, ¿eh? Porque No todo el mundo es un psicópata ni tiene una alteración mental. La maldad existe. y la pobreza no siempre genera Y la, un ser exacto, perverso, ¿no? Sino a veces genera personas con todo lo contrario, personas con ansias de superación y algunas también van dejando cadáveres, entre comillas, metafóricamente, por el camino, por subir y sí. progresar. Pero no siempre la pobreza genera asesinos en serie, ni siquiera un asesino, ¿no? evidentemente. No. Pues Noemi, Ana, si os parece lo dejamos aquí, lo dejamos pendiente. Antes Muy bien. iba a haberte dicho, Ana, tú que eres bruja, que sabe mucho de asesinos. Y pues, se me cruzaba en la cabeza el libro de Yo me confieso bruja. No, 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 que no, que no me Las, estaba las, que eran haciendo la- buenas, está, las brujas eran buenas. ¿sabéis lo que estamos haciendo? Estamos riéndonos. Alguien puede venir y decirnos que estamos con un programa serio, que nos estamos riendo. Otros pueden venir y decir, no, lo que tenéis es la risa nerviosa del miedo. O sea que... En cualquier caso, lo que no estamos es banalizando el tema porque es un No, tema, No. como decía antes, Aníbal, pues se ve con la perspectiva del tiempo y es bueno que el tema se haya tratado por personas que realmente han estado ahí, que han conocido al protagonista, este desgraciado protagonista, que ha dejado tantísimas muertes y que esto no da pie a la especulación, porque claro, cuando conoces las noticias de segunda, tercera, cuarta mano, pues claro, y salen invenciones como las que decías antes, creo tú, Noemí, que había muerto vagabundeando y muchas Y otras matando. Sí. matando. Afortunadamente llegó un momento en que ya dejó de matar porque estaba recluido. Sí, 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 es que él solo mató durante 8 años, ¿eh? Pero fueron Por muchos, suerte, lo que por veo. suerte. Madre mía. Por lo que veo, no sé. Una pregunta más, si Aníbal, porque Aníbal siempre acucia con el tiempo. Am, ¿Vosotras creéis que las circunstancias que se dan ahora en nuestra sociedad, bueno, de esto tampoco hace tantos años, evidentemente, pero las circunstancias que se dan ahora en nuestra sociedad, hace que sea más proclive estas circunstancias a que pueda haber asesinos en serie o, o todo lo contrario, que se dan las circunstancias y que la gente vive de una forma bueno, que lleva a hacer otras barbaridades, pero no a cometer estas. del Yo, asesino. yo lo que pienso es que el asesino en serie ahora no es el momento del asesino en serie. Yo pienso que ahora hemos pasado ya al momento del asesino en masa. Mm, Sí, O claro, sea, por tierra. ahora la gente se va con la ametralladora a su colegio y, y ametralla 25 niños. Ujú. O ponen un chaleco bomba y matan 200 o en el tren. Yo creo que ahora estamos más con el asesino en masa. Y además lo hace así con luz y taquígrafos. Voy Bueno, es y el terrorismo. ya está. Terrorismo y no terrorismo, Sí. porque un No, chico que porque vive en un el niño que colegio va a la escuela y mata. ametralla Claro. a profesores y a niños es, es lo que se está viendo ahora. La sociedad ahora no vaya tanto porque uno, pues, bueno, enferma, como que la sociedad ya está en general más enferma también, ¿no? Y lo hace sin necesidad o sin pretensión de ocultarlo, sino de Claro. hacerlo a la luz de todos y para que Notorio, y mira qué notorio, valiente soy, ¿no? Sí. Que claro. además es morir matando, ¿eh? Es morir matando. Bueno, vamos a dejarlo ahí planteado para otro tema. Yo no me acuerdo ahora mismo si era con Ana o con Noemi. Hablábamos de que
oye, que podemos hablar de más. Así que queda planteado hablar de otros asesinos en serie, de alguna otra cosita, como el libro este que tengo aquí de la sangre robada, ¿eh? Y que también, del que también tenemos que hablar. Y si os parece, pues de vez en cuando nos vamos poniendo en contacto. Hablaremos, Sí, creo, de Roma sí, Santa, ¿no? esta del libro ha sido la mayor asesino en serie del mundo, del Ujú. mundo, Bueno, la pues mayor. lo Sí, dejamos ahí planteado. superando al asesino de Boston y Jack el Destripador, y por supuesto lo que decíamos antes de Roma Santa, del que podríamos hablar también, porque el modus operandi era completamente distinto, ¿eh? El hombre Sí, lobo sí. decía que se convertía en hombre lobo y que eso Sí, le, sí, bueno, le este incitaba. al final también lo declararon inimputable porque lo declararon enfermo mental de licantropía Ujú. Y y la también, segunda apoyó esta tesis, esta teoría, claro, de indultar. sí, Pero ya fue hablaremos. Y declarado no os enfermo olvidéis, mental. Ana, perdona, y no os olvidéis que ante el arropillero tenemos La huella del miedo, ¿Eh? Sí. ah, que es nuestro primer libro juntas, que es el que hablaba del sacamantecas y el hombre del saco, que Ajá. fueron dos elementos también de cuidado. Sí, sí, pues sí. oye, nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo y lo sorteamos si queréis y volvemos a la carga con otra serie dentro de los asesinatos. ¿Os parece? Sí, sí, Muy bien, Gracias, Noemí Gracias. Torreyes. Graciz, a gracias, vosotros. Beatriz Egea, por estar con nosotros y que vendáis muchos libros del arropiero, el asesino errante, Y de que, Círculo y Rojo. que sigáis colaborando porque la colaboración que tenéis es muy fructífera. Gracias. Cuando queráis. a vosotros. Ana, un saludo a Isabel. Igualmente, se lo daré de tu parte. Hasta Hasta luego. Adiós. Que vaya bien. Adiós. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.